Bueno, bienvenidas y bienvenidos. Vamos a empezar con puntualidad, por respeto sobre todo a quienes habéis llegado a la hora exacta. Soy David R. Martínez, como veis en esta pantalla tan estupenda que me han puesto aquí. Lo primero, agradeceros que hayáis asistido. Y lo segundo, deciros que esto es una charla barra taller, conferencia, como queráis llamarlo, con lo cual voy a ir lo más rápido posible, voy a contar sintéticamente el contenido de este manual, para que al acabar podáis hacer todas las preguntas que nos dé tiempo y que yo os pueda dar las respuestas que sean de utilidad para quienes queráis o tengáis en mente escribir un libro, ya lo hayáis escrito o nunca os lo hayáis planteado, pero quizás después de esto os lo planteéis. Yo soy editor profesional, también soy escritor y también soy periodista, lo cual ya os debería hacer sospechar, porque cuando eres muchas cosas no haces nada bien en realidad. Y encima he publicado un manual que dice así se escribe un libro, todo lo que necesitas saber para escribir, publicar y vender un libro con éxito, que es más sospechoso todavía, porque si sé hacer eso, ¿cómo no me he hecho rico haciendo libros, ¿no? Bien, dicho esto, el manual es un manual que creíamos en ARPA que no existía en el mercado. Existen muchos manuales para escribir, muchos cursos para aprender a escribir, que además os invito a que hagáis, porque escribir es una habilidad que nunca se deja de mejorar, pero veíamos que no existía un manual que recorriera todas las fases, desde que se te ocurre la idea para un libro hasta que consigues publicarlo en una editorial o autopublicártelo y lo comercializas. Esto es lo que recorre ese manual. Ese manual, así se escribe un libro, te explica el mercado editorial actualmente y después te propone un método que está dividido en 3 fases, de las cuales escribir solo es una fase, la de en medio. Y de hecho, con nuestra planificación, no es la más larga. Nos centramos más en la primera fase, que es cómo planificar tu libro sabiendo cómo funciona el mercado editorial, para que, planificándolo muy bien, pierdas el menor tiempo posible en la redacción. Perder el menor tiempo posible es disfrutes lo mayor posible de escribir tu libro porque lo has planificado muy bien y no te bloquees, no tengas el síndrome de la página en blanco y todo eso que vemos en las películas sobre los escritores y los documentales. Y luego sepas buscar una editorial adecuada, firmar un buen contrato y saber y conocer cómo se promociona y difunde hoy en día un libro. Dicho esto, que es lo que digo en casi todas las entrevistas, aquí podría acabar la charla, pero voy a empezar por otro lado. Esto que veis aquí es uno de mis cuadernos de dibujo. A mí me gusta mucho dibujar, pero como se puede ver en las imágenes, no tengo un talento especial. No hay ninguna diferencia entre este dibujo de 2018 y cómo dibujaba yo con 12 años. Pero dibujar me gusta mucho porque, primero, me divierte mogollón. Me da igual el resultado, me da igual que salga bonito o no salga bonito, lo puedo hacer en cualquier lado, me despeja la cabeza, me desestresa. Y no es una cuestión de hacerlo bien o hacerlo mal. Hablo de la libertad, en cualquier momento lo hago y me lo paso bien. No hay ningún tipo de esfuerzo ni nada, es todo lo contrario. Entonces, la diversión en todo lo que haces es fundamental, porque si no te diviertes haciendo algo no suele salir bien. Esto es aplicable a todo en la vida. Parece que estoy dando una sesión de autoayuda, pero van por ahí las cosas. Bien. Eso hace que, por ejemplo, a tu madre le dé un infarto y en la sala del hospital, en la sala después, mientras estás turnándote con toda la familia, pues la dibujes a ella y a la compañera de habitación y eso queda ahí. No lo haces ni siquiera como un diario, es que como te aburres, coges el hábito de dibujar porque te divierte, son buenos hábitos. ¿Cuántos libros de autoayuda se titulan así hoy en día, no? Y el hábito hace que, incluso estás leyendo una biografía de Serge Gainsbourg, la portada tiene una ilustración chulísima y la copias. Porque el hábito hace que constantemente te diviertas más. Si un día ves en una plataforma online, como me pasó a mí, un curso online para principiantes de dibujo e inútiles absolutos, que se llamaba así, nivel -0, te apuntas y adquieres ciertas habilidades. Porque lo que nos pasa además a los que no tenemos talento es que somos muy temerarios. Y yo quería aprender a pintar con acuarelas, que es de lo más difícil que hay. Bueno, pues con las habilidades, mira, un día después de 4 intentos dices, bueno, esto ya se parece más a lo que dibujaba mi hermana con 16 años, que mi hermana sí que tiene talento para dibujar, ¿vale?
¿Qué pasa cuando juntas diversión, hábito y habilidad? Pues es el combo perfecto. Yo que escribo, que sí que me gusta escribir y llevo cuadernos donde escribo cosas, de repente en mis cuadernos de escritura se empieza a fusionar el dibujo. Y es algo natural. Mientras tomo notas, dibujo. Y eso hace que mis cuadernos sean, al principio eran cuadernos de escritura porque escribir era lo que me dedicaba y cuadernos de dibujo aparte porque dibujar era un entretenimiento y ahora se mezcla todo. ¿A dónde quiero llegar con esto? A una cosa que es fundamental y os parecerá una tontería. Pero pasa mucho con los autores y las autoras noveles. Y es que no escribimos. Mucho autor y autora novel no escribe de normal. Y cuando digo escribir de normal, no me refiero ni a WhatsApp, ni a Google, ni a Instagram, ni a lo que escribes en el trabajo. Yo os animo a todas y a todos los que estáis aquí a que escribáis de normal. Y cuando digo escribir de normal es simplemente llevar una libreta y apuntar cosas, no un diario. La letra de una canción, algo que habéis hablado en una conversación. Escribir es un proceso mental, contigo mismo. Y es una forma ya de aprender a lograr una habilidad que te dediques luego a escribir o no, ya mejora tu vida, la hace más divertida. Entonces, antes siquiera de empezar a pensar en escribir un libro, yo os animo a que escribáis. Y más en esta época, donde estamos todo el día tecleando, pero escribimos muy poco. Y además es una forma distinta a hablar con uno mismo. Y es una forma distinta a charlar. Y es una forma distinta a estar dando una charla y que se te seque la boca. Vale. Muchos autores y autoras, sobre todo en no ficción, llegan y han escrito mucho académicamente. Pero cuando tienen que escribir un libro de divulgación, no saben adaptar esa escritura a la divulgación. ¿Por qué? Porque les falta escribir con naturalidad. Y muchos autores y autoras de ficción han escrito un montón de relatos imitando, como hacemos todos, o copiando, queriéndose parecer a los autores o autoras de referencia, pero no tienen la naturalidad de escribir el día a día. Y entonces no tienen muchos registros. Por eso, lo primero, el primer marco es para escribir y publicar, primero hay que escribir cotidianamente. Eso se nota un montón, esa base, ¿vale? Y esa base como sociedad, además, yo creo que la estamos perdiendo. Vale, ¿cuál es la diferencia entre escribir y publicar? Pues básicamente, después de lo que os he dicho, aunque esto parezca un poco una conferencia de Barrio Sésamo, es la diferencia entre tener un cuaderno con todos tus apuntes sobre los vampiros o que te publiquen un libro sobre los vampiros, ¿vale? Pero en realidad, ¿qué hay detrás de eso? Pues que escribes para ti, pero publicas para otros. Y esta es la clave del libro. La esencia del método que os voy a proponer es esta, y cuando la cuentas a veces suena mercantil, pero no lo es. Tú escribes para ti. Lo que yo apunto en mi cuaderno es para mí. Pero en el momento que decides publicar, siempre publicas para que otros te lean. Siempre. Independientemente de la posición desde la que publiques. Porque tú puedes publicar diciendo, tengo un montón de poemas, se los lanzo al mundo y ya me dirá el mundo si les gustan o no. O puedes publicar diciendo, tengo este conocimiento y voy a intentar trasladárselo al mundo de la mejor forma posible, ¿no? Pero si quieres publicar, quieres que tu libro se convierta en colectivo. Tu escritura, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, el momento que quieres publicar tienes que conocer el mercado al que te vas a lanzar, quieras o no. Cuando yo pongo en el subtítulo del libro Vender con éxito, el éxito es algo que tenéis que decidir si vais a escribir como autores y autoras. Porque, desde luego, el éxito no se va a contar en dinero, ya os lo digo. Nadie se hace rico publicando libros. Es más, igual hasta perdéis pasta. Entre las fotocopias, los billetes para las presentaciones y demás. Pero bueno, para conocer el mercado editorial os voy a dar algunas cifras. Pero antes de daros algunas cifras os voy a explicar algo muy sencillo, es el proceso de un libro. El proceso de un libro es que vosotros o vosotras, con el método que sea, pero por favor con un método, escribís un manuscrito. Ese manuscrito se lo mandáis a algunas editoriales y una dice, te lo publico. Fiesta, champán, voy a publicar mi primer libro.
Esa editorial, después de que todo el conjunto de trabajo editorial, es decir, dentro de una editorial trabajan un montón de departamentos, lo afine, lo deje niquelado, le haga una cubierta, una contra, una campaña de promoción, etcétera, etcétera, lo manda a imprenta. La imprenta se lo manda a la distribuidora. La distribuidora se lo manda a la librería, que igual lo coge o igual no, porque las librerías tienen cientos de novedades cada semana. Pero digamos que lo coge, la librería que tienes al lado de casa, y de repente pasa alguien y lo compra. ¿Vale? Esa es la cadena, lo que se llama cadena de valor del libro. Y ahora os digo, de lo que paga el lector, tú te vas a llevar entre el 8 y el 10%. Si el lector paga 20 euros sin IVA, tú te vas a llevar entre el 8 y el 10%. La editorial se va a quedar el 35% y el 55% restante se lo van a distribuir entre la distribuidora y la librería. Y cuando digo librería, digo el punto de venta, porque obviamente tiene muchísimo más poder para ganar más porcentaje el gran punto de venta, la Casa del Libro, que la librería París. Porque tiene muchísimo más poder de negociación o de forzar la negociación. Pero el mercado es este. Hay que vender miles y miles y miles y miles de ejemplares para realmente vivir de la escritura. Os doy otras cifras simplemente para que conozcáis el global. En España hay más de 3.000 editoriales. Se pueden llegar a publicar entre 70 y 90.000 títulos anuales, contando libro físico, libro en electrónico, editoriales y autopublicación. Y la media de venta, más o menos, por lo menos en no ficción seguro, en ficción más o menos, es 400 ejemplares. 400, 500 ejemplares también es con lo que una editorial salva los bártulos de un título. Hay una hiperproducción, se publican muchísimos títulos, como veréis, pero como en todos los mercados. Hay una hiperproducción en general en la sociedad que vivimos. Y en muchos casos se publican muchos títulos para que uno haga bingo, cubra los gastos de todos los demás. Pero hay muchos títulos que mueren en la orilla, que no llegan ni al apartado de novedades, porque precisamente como hay tanta oferta, incluso cuando has conseguido una editorial, incluso cuando te has autopublicado, a las 2 semanas, el aluvión de novedades ha arrastrado tu libro y queda ahí olvidado. Dicho este panorama, ¿qué hacemos? ¿Para qué estoy dando yo aquí una charla? Este es el escritor romántico suicida por excelencia, ¿no? ¿Esto se acabó aquí? Pues no. Vamos a ver. El método de Así se escribe un libro parte de 2 premisas. El primero es que no puedes escribir un libro sola o solo. Que esto es también el mito del escritor romántico, del genio, que bajo un candil escribe y pare Madame Bovary, ¿vale? Y lo segundo es que necesitas un método, ¿vale? Es decir, esto es imposible. Esto tienes que nacer con un talento absolutamente superlativo para tú solo o tú sola parir una obra maestra. Y no digo que no exista eso, pero hasta los grandes genios contemporáneos, o lo que hoy en día consideramos genios contemporáneos, en sus memorias te cuentan que no trabajan solos. En el libro pongo varios ejemplos de distintos aspectos, pero desde Borges a Stephen King cuentan que necesitan gente alrededor que les dé ese retorno de si lo están haciendo bien o mal, porque es tan absorbente la escritura que al final te metes en ti mismo y te olvidas del lector o la lectora a la que te diriges, ¿vale? Sobre todo si encima te crees un bohemio y todavía arrastras esa imagen del siglo XIX de que estás pariendo algo inefable. Vale, las 3 preguntas con las que empieza el método de Así se escribe un libro es: ¿para qué quieres publicar el libro? Porque con el panorama que hay, ¿para qué quieres publicarlo? Porque igual te apetece mucho escribir, pero ¿para qué quieres publicar el libro? Y esa motivación es fundamental, porque en función de para qué quieres publicar el libro, ¿harás un libro o harás otro? Y es la primera pregunta que le hago a todos los autores y autoras, sean veteranos o noveles. Más agua, efectivamente. Y la diferencia, os voy a poner 5 casos.
Os voy a poner un caso de una chica que tiene una cuenta en Instagram donde saca fotos de la comida, de lo que come en casa o en un restaurante y tal, y a esa foto le asocia una emoción, y esa emoción está muy bien redactada, ¿no? Y entonces ella quiere escribir el libro porque al final tiene un recetario de emociones y quiere que eso quede atrapado en un libro. Y además quiere que sea un libro con fotografías, porque como nació en Instagram, no quiere sacar las fotos de Instagram, sino coger a una fotógrafa y sacar eso. Pero no quiere tocarlo. Quiere coger los textos de Instagram, añadir alguno más, y es una motivación personal. Entonces, ya sabes a qué público va a ir dirigido eso. O puedes empezar a pensar a qué público va dirigido eso. Esa motivación es distinta a una psicóloga con la que estoy trabajando que quiere publicar un libro sobre las nuevas formas de soledad en la mediana edad. La gente entre 40 y 65 años. Porque cree que hay nuevas formas de soledad que antes no existían, que la nueva sociedad hiperconectada está provocando y que los tratamientos, tanto terapéuticos como de medicamentos, no funcionan. ¿Para qué quiere ella publicar ese libro? Primero, porque cree que tiene una función social ese libro, hay un debate social, y después porque además a ella como psicóloga le va a posicionar dentro de todo su oficio como alguien que en ese tema es un poco más experta, ¿vale? Tercero, una empresa de asesoría de empresas que ayuda a empresas a organizar a sus departamentos, que tiene una metodología para que sus jefes sepan manejar a sus subordinados o subordinadas de una forma horizontal en lugar de vertical. Entonces, lo que quiere es un libro para conseguir más clientes. Entonces, eso ya es otra motivación. Según el para qué, tú buscas un público o buscas otro. Pero ese para qué hay que tenerlo muy claro. Si es ficción, exactamente lo mismo. Porque tú puedes escribir una novela histórica sobre, como decíamos el otro día, Ana, en el programa de radio, que la protagonista sea una mujer que fue feminista en su época y que nadie le ha reconocido hasta ahora, y resulta que hay 18 libros publicados en los últimos 6 meses, y el tuyo, el para qué, es reivindicar esa figura, pero igual la tienes que reivindicar de una forma más original que los 18 últimos libros que se han publicado, ¿no? Vale, segundo, ¿qué tienes que contar? Y ahí no me cabía, pero es básico, que no se haya dicho ya, como decía Lelutier. Porque probablemente ya se ha dicho lo que tienes que contar. Elijas el tema que elijas, en ficción o en no ficción, ya se ha tratado ese tema desde 1000 perspectivas. Lógico. Tú te incorporas a una cadena de pensamiento. Entonces, si tienes una idea nueva, eso es una carambola de la leche. Pero con que tengas un enfoque nuevo, que eso ya es la leche también. Hay que encontrar la novedad de tu libro. Y después, ¿quién necesita leer tu libro? Que no es lo mismo que quién quieres que lo lea. Porque tú quieres que lo lea todo el mundo que tiene curiosidad intelectual. Pero lamentablemente esa gente no existe. Bueno, todos los que estáis aquí y todas tenéis curiosidad intelectual, ¿a que sí? Yo también. Pero eso no existe como sector de mercado. Si no, sería súper fácil vender libros. Pero irías ahí y pondrías sección. Libros de curiosidad intelectual y todo el mundo compraríamos. No existe. Piensas en ti mismo. Es decir, ¿quién necesita leer tu libro? Tu libro vende una promesa, que es doble. Siempre tiene que ser doble. Tu libro tiene que transmitir un conocimiento o una emoción y tu libro siempre tiene que entretener. Lo que no toleramos de ninguno en ficción y en no ficción es que el libro sea aburrido. Nunca. En un libro de no ficción aprenderás más o menos, pero si te ha entretenido, lo recomendarás. En una novela te emocionará más o menos, pero si te ha entretenido, está bien. Pero como no te entretenga, mal. Entonces, precisamente para que te entretenga, necesitas no escribir solo. Vale. Trae que ya lo hago yo subnormal. Cómo ser un buen líder, trabajar en equipo y crear un ambiente laboral exitoso. Esto es todo lo contrario que os decía ahora. Esto es un libro que existe. Esto es un libro que existe y que de hecho se posicionó muy bien en Amazon, porque claro, tú titulas Trae que ya lo hago yo subnormal y de hecho quitas el subtítulo y puede ser cualquier cosa.
¿vale? Os lo pongo como ejemplo de hasta qué punto llega la competencia hoy en día para atraer a clientes, a lectores y a lectoras con un propósito muy claro. Porque fijaros que para venderte una guía de cómo ser un buen líder, el título es todo lo contrario. Trae que ya lo hago yo, subnormal. Estamos llegando ya a ese desquicie absoluto de, como no sé cómo llamar tu atención, para venderte una guía de buen comportamiento te pongo un título que es una barbaridad, pero que en Google se posiciona súper rápido, ¿vale? Pero esto no tiene nada que ver. Claro, ¿qué pasa? Que trabajar sola, lo ideal es tener un editor o una editora a tu lado. ¿Qué problema hay? Que no hay muchos editores y editoras, las cosas como son. Porque es un oficio, no es que yo sea muy mayor, pero es un oficio que también va desapareciendo, porque las editoriales publicamos a mucha velocidad. Y entonces, una cosa es corregir un manuscrito cuando está acabado y otra cosa es acompañar a un autor o una autora desde que tiene la idea hasta que acaba, que eso a veces lleva un año, o un año y medio, o 6 meses. Si podéis tener un editor o una editora que os ayude en alguna de las fases, estupendo. Si no, lo que os propongo en el libro es buscar a 10 personas de vuestro entorno, con perfiles distintos y de confianza. 10, ¿por qué 10? Porque 5 van a pasar totalmente de vosotras. Entonces os van a quedar otras 5 que intermitentemente os van a hacer caso. Y a esas 5, desde el primer momento, les vais a ir pasando, desde que tengáis la idea principal, les vais a ir pasando todo en bruto, ¿vale? Porque otra de las cosas que mata a los escritores y a las escritoras, sean noveles o veteranos, es que no enseñamos lo que tenemos escrito hasta que está muy pulido, no se vayan a pensar que no sabemos escribir. Pues este método es todo lo contrario, olvídate de escribir bien. O sea, empecemos por la idea. Desde ese momento a esas 5 personas se lo vas pasando o lo vas comentando en un café. Porque necesitas el retorno. Y de esas 5, 2, tienes que tener la certeza de que no les interesa un pimiento el tema que has elegido. Porque si por lo menos a una al final la consigues convencer de que tiene cierto interés, son una representación a tu manera del público al que te quieres dirigir, ¿vale? Es decir, resumiendo, no sois esto. Aunque estéis enamorados del libro y de escribir, no sois esto. Yo os voy a leer un par de párrafos que luego nos servirán. Y así bebo agua, que no he bebido aún. Mirad, dice, Homero en la Odisea dice, nadie me ha enseñado, un dios ha plantado algunas canciones en mi alma. Amadeus Mozart afirmaba que su música se le ocurría de forma inexplicable, como si le lloviera del cielo y a tal velocidad que apenas le daba tiempo a escribirla al dictado. Cuando Pablo Picasso fue interrogado sobre cuál era su método de búsqueda, contestó tajante, yo no busco, encuentro. Y el arquitecto Luis Kahn obsequiaba a sus alumnos con un intrigante consejo, dejen que el edificio sea lo que quiere ser. Todos ellos parecen indicar que las ideas les llovían, o que algún dios se las dictaba, o que la obra de creación aparecía sin esfuerzo, por cuenta propia en momentos de inspiración. Arquímedes gritó su eureka mientras flotaba distendido en la piscina de las termas de Siracusa. Isaac Newton, según se dice, tuvo su inspiración más trascendente cuando descansaba relajado bajo un manzano. Jorge Luis Borges aprovechaba los momentos de entresueño para idear sus relatos. La lluvia creativa tenía, pues, un punto de coincidencia con un estado aparente de no actividad. Los logros parecían ocurrir cuando estos artistas o científicos disfrutaban de un estado de reposo y las ideas o las imágenes surgían de improviso, sin intervención directa de su voluntad. Este hecho reseñable aparecía como una insolente provocación en una civilización donde se nos educa desde niños en el esfuerzo. Claro, esto es maravilloso, la inspiración. No me digáis que no es súper bonita la inspiración de Shakespeare, que acababan los diálogos y casi se los daban los actores de la que salían en escena. Vale, cuando tú dices, y ahora vas a seguir un método, es todo lo contrario, dices, vas a matar la inspiración, vas a matar la creatividad. Pues no, mirad, el método es lo que consigue propiciar la inspiración. Y os lo voy a hacer con una analogía muy sencilla. Si os creéis que el arquitecto Luis Kahn miraba al plano que tenía enfrente y no dibujaba nada
hasta que el edificio aparecía en el plano, solo, se levantaba. O que Picasso no buscaba en la piedra o en el papel, sino que encontraba y decía de repente, está aquí. Eso es como creerte que si te apuntas al gimnasio en enero, en septiembre vas a estar hecho un cachas, aunque no vayas, o vayas intermitentemente. No, necesitas un método para que la inspiración surja, y ahora os voy a explicar por qué. El método de Así se escribe un libro parte de lo que es la proposal o propuesta. Supongamos que, aunque no tenemos ni idea del libro que vamos a escribir, tenemos una mínima idea, ¿no? Pues a partir de esa mínima idea vamos a escribir la tesis, o sea, un título, el tema, la tesis, la sinopsis, el índice, el tono, todo eso. Pero no tenemos aún nada, ¿eh? Pero aún así lo vamos a escribir. Y os propongo un ejemplo. Imaginaros, no lo podéis leer, ¿verdad? Os lo leo yo. Imaginaros que sacáis un libro de la biblioteca, como yo, para aprender a dibujar mejor, y resulta que ese libro pone, de otra persona, pone, cuando no puedas leer, escribir, pensar, prueba a dibujar. Por algo fue el primer medio de comunicación. Dibuja, pinta, mancha, experimenta, guarrea, es solo papel en blanco. Ojalá el dibujo te pueda ayudar, te quiero. Y te deja, dices, ostras, ¿quién le habrá escrito esto aquí? Joder. Y te viene la inspiración, empieza a asomar el edificio de Luis Kahn, empieza a asomar la escultura de Borges, se despierta de la siesta en ti. Dices, ya tengo un libro, joder. Cómo dibujar puede cambiar tu vida y mejorar tu salud mental. Porque es que esto igual se lo regaló alguien a otro alguien en un momento de dificultad. Y le dijo, dibuja. No puedes hacer nada, dibuja va a ser mejor en tu vida. Igual estaba pasando una etapa depresiva esa persona. Igual se acaba de divorciar, yo qué sé. Aquí tengo una novela, esto es el arranque de una novela. Creo que lo tengo. O eres un profesional de la salud mental o eres un profesional de la educación y dices, oye, en el siglo XXI que ya no dibujamos, yo he visto que hay determinados hospitales o determinados centros donde están empezando a aplicar, creo que aquí tengo un ensayo o un manual, ¿vale? Entonces, volvemos y como tenemos ya la tesis, rellenamos todo lo demás. Y todo ha salido de la inspiración maravillosa de eso que estaba apuntado en un librito de la biblioteca. Bueno, vale, cómo dibujar puede cambiar tu vida y mejorar tu salud mental. Ya tenemos una tesis. ¿Eso vale para algo? Bueno, vamos a Google. Libros, dibujar y salud mental. Dios bendito. Hay 8 millones de libros. No caben en la captura de una pantalla. ¿Qué hacemos ahora? Bueno, esto no es ningún problema. Cuantos más resultados haya en Google, mejor. Esto es un acicate. ¿Por qué? Porque el tema interesa. Porque el tema interesa. Es muy raro que se os haya ocurrido un tema del que no se ha escrito nada. Porque una de dos, o estáis haciendo mal la búsqueda en Google, o el tema no interesa a nadie. ¿Vale? Entonces, vamos a la tesis y vamos a golpear una y otra vez a la tesis, pero como hago yo cuando dibujo. Diversión, más hábito, más habilidad. Vamos a las 3 preguntas. ¿Para qué quiero escribir sobre cómo el dibujo puede mejorar la vida y la salud mental? ¿Qué tengo que decir yo sobre cómo puede tal? ¿Y quién necesita saber cómo el dibujo puede mejorar su vida y la salud mental? Vale. Vamos a buscar los libros relacionados. De entre todo eso que me sale en Google, ¿cuáles están estrechamente ligados a lo que yo voy a decir para ver qué cuentan que yo pueda utilizar y qué no cuentan que yo pueda sacar? Tanto en contenido como en tono. Después, hecho eso, a mi tesis le voy a ver un montón de debilidades. Que está bien vérselas, porque es, estaría bien entrevistar a alguien, estaría bien buscar, hablar con este que tiene un portal o un podcast, estaría bien, ¿sabes? Todo eso es un proceso de búsqueda muy loco que es forzar la inspiración y después buscas las ideas secundarias, aunque la tesis sea floja todavía. ¿Pero en qué voy a basarme? Bueno, pues la salud mental es uno de los grandes problemas del siglo XXI. Dibujar, además, en el siglo XXI no es solo papel y lápiz, se puede dibujar de muchas maneras. Vale, el dibujo en el siglo XXI coincide con una crisis del concepto de arte.
porque la feria de Arco, la verdad es que da un poco de grimilla. Yo qué sé, todo lo que queréis desarrollar según por dónde queráis ir. O si es ficción, puede ser la misma historia. Tu historia cuando has encontrado eso. O la historia que te inventas detrás del hallazgo de ese libro. ¿Sabes? Una persona con un problema, el protagonista tiene un problema de salud mental, descubre a través del dibujo, bien. Creas unos personajes, un arco narrativo, la época en la que se desarrolla, y toda ficción tiene debajo siempre unos temas subyacentes. Toda ficción nos atrapa cuando, aparte de la historia que cuenta, habla de temas universales. Eso recurrid a todos los grandes genios. Detrás de Gabriel García Márquez no solo están sus personajes, están las emociones universales que nos atrapan. Y lo mismo en todos los grandes y las grandes escritoras. ¿Qué hace este proceso? ¿Qué es lo que cuenta este señor que os he leído antes? Pues que nuestro pensamiento lineal, que es al que nos acostumbramos desde chicos, pase a ser sistémico. Esto suena también súper autoayuda y yanqui, además, pero os lo explico muy brevemente para que luego olfateéis y husmeéis. Estamos acostumbrados en Occidente a un pensamiento lineal. Un problema solo, encaramos un problema, lo solucionamos. Otro problema, lo solucionamos. Otro lo solucionamos. El pensamiento sistémico es poder manejar varios conceptos a la vez, buscando relaciones entre ellos sin agobiarnos. ¿Vale? García Delgado, perdón, al que le tengo mucho aprecio, de donde he sacado esto, le tengo mucho aprecio por dos cuestiones. La primera es que me dio sus propios dibujicos en el libro, cosa por la cual le respeto mucho porque tampoco, como veis, tiene mucho talento para dibujar. Y lo segundo es que, esto a las chicas os va a gustar mucho, él se retrotrae a todo nuestro ancestro cerebral, porque esto es un producto cerebral, hereditario, en cierto modo y genético. Y él dice que los hombres tenemos más pensamiento lineal que las mujeres. Porque las mujeres, a fuerza de ser madres, tuvieron que desarrollar un pensamiento sistémico. No podían solo estar haciendo una tarea porque tenían que controlar a la prole. Tenían que controlar a que su prole no se la comiera un depredador. Entonces, las mujeres aprendieron enseguida la capacidad de hacer varias cosas a la vez, mientras que el hombre iba a la caza, o iba a esto, o iba a la otro. Y eso explica, por ejemplo, que a los hombres ahora nos gusten más los deportes donde se persigue un balón y a las mujeres no les guste tanto los deportes donde se persigue un balón. Os lo digo a modo de anécdota, pero este sistema que os proponemos en el método no es ningún esfuerzo, es un juego. Es un juego para hacer listas de tus debilidades, de lo que te falta y no te falta, y empezar a hacer todo ese juego de pensamiento sistémico. Con ese juego de pensamiento sistémico, cuando vas haciendo todas esas fases que el libro desarrolla y en la que tenéis ejercicios y ejemplos, llegas a un mapa mental, porque tienes tu tesis central, dibujar y salud mental, ideas secundarias, el dibujo en el siglo XXI, tal. De esas has sacado unas terciarias y luego, ¿en qué las vas a apoyar? Lo que llamamos materiales, ¿no? La documentación. Que en ficción sería en qué otros ejemplos o arcos narrativos te quieres inspirar. Esto es un mapa mental. Este es el mapa mental, por ejemplo, el primer mapa mental que hicimos para el libro. Para así se escribe un libro. El método, comprender el mundo del libro, diseñar un proyecto, estructurar, redactar, encontrar editorial, conocer el proceso editorial, promocionar. Este es otro mapa mental de un libro que estoy trabajando ahora que relaciona la arquitectura con el poder en el siglo XXI. Poder económico, poder político, poder religioso. Por ejemplo, ¿no os habéis fijado que las nuevas iglesias, sobre todo las evangélicas, no son templos, sino edificios disimulados? ¿No os habéis fijado que las casas de los ricos están todas rodeadas por setos y también están disimulados? Que cierto poder económico ya no exhibe su lujo, sino que al revés, vive encerrado por diversos motivos, por los paparazzis, o por el miedo, Pues este libro explora eso. Y si os fijáis, tiene varias capas. Tú vas poniendo ahí como si fuera la pizarra de un sabueso policíaco, donde vas pinchando. Todavía sin saber, esto es provisional, puede ir cambiando.
A partir de ahí sacas un índice desarrollado y decides de aquí qué merece la pena ser un capítulo del libro. Porque igual decides que lo urbano y lo rural, dentro de la arquitectura, va junto. Puede ser solo un capítulo y entonces lo juntas. O sacas de aquí algo como la ciudad como salón y le das un concepto individual. Pero sigues con ese pensamiento circular, divirtiéndote, porque llevas 2 meses, ya no has empezado a escribir, pero ya te sabes el libro de memoria. De tal forma que cuando haces el índice desarrollado, sabes casi lo que vas a poner en cada capítulo. Y en el método lo que os decimos es, haz una sinopsis de cada capítulo, tal cual lo vas a escribir. Entonces, cuando has acabado eso, te pones a escribir y flipas. Y os lo digo tal cual, ¿eh? Flipas porque si le has dedicado 3 o 4 meses con tus lectores beta, que te quedarán ya 2 absolutamente agotados, cuya amistad con ellos penderá de un hilo, pero a los que les tendrás que poner un altar, pero que te habrán dado retornos y tú has ido apuntando porque te plantearán cosas tontas que no te habías ni planteado, pero te habrán hecho mejorar todo eso, te pones a escribir. Primero, sin agobios de estilo, como os propongo dibujar. Da igual que eso no parezca los restos de una tortilla de patata, que era lo que había en el plato de la primera ilustración que os he enseñado. Esos puntitos amarillos. Solo lo sé yo, que eran los restos de una tortilla de patata. Lo cual no quita que os pongáis un calendario, porque si no vais al gimnasio, pues no. Otra cosa es que el azar y las cosas del día, pues obviamente no vais a cumplirlo, pero el calendario tiene que estar. Segundo, de verdad, si no os divertís, no pasa nada. Yo hay días que me levanto, yo escribo todos los días después de desayunar. Si ese día no me sale nada, no me agobio, lo dejo. Me acuerdo del de Eureka, o de Newton, o del que sea. Porque el cerebro sigue. El cerebro sigue. Igual ese día no sale ninguna línea, o una. Y al día siguiente tampoco. Pero al siguiente te salen 2 páginas. El cerebro sigue. Y no pasa nada. El bloqueo no es bloqueo. O sea, la inspiración no es inspiración, como explica García Delgado. La inspiración es que la memoria no es una librería de la que tú coges, tiene su propio funcionamiento. Entonces, si tú le das fuego, si tú le das fuelle, ella va funcionando. Y luego, no olvides nunca al público, porque es lo primero que has decidido. ¿Quién quieres que te lea? ¿Quién necesita saber por qué dibujar va a mejorar su tarro? Vale, y lo que os proponemos es un sistema muy sencillo. Y ojo, esto como todo el método no significa que todo lo tengáis que hacer así. Esto es un método muy amplio. Podéis seguirlo o coger las partes que os interesen, pero sobre todo para los escritores y escritoras noveles, igual que os recomendaba escribir simplemente por mejorar vuestro día a día, escribir por capas es, ya que tienes todo resumido, en la primera capa escribe el libro entero solo con el contenido de cada capítulo. Pero hasta el punto de que no te preocupes porque los párrafos no estén entrelazados entre sí. O sea, si el primer capítulo solamente es beneficios de dibujar con una tableta, pones los 4 párrafos que ya te habéis puesto en el mapa mental y los desarrollas. Y pasas al capítulo 2 y acabas el libro. La satisfacción que te da ese primer borrador de libro es increíble, porque es que además no te has exigido ni ningún tipo de tono de escritura, nada, solo las ideas. Y se las pasas, en ese momento te quedarán 4 lectores beta, 3,5, se las pasas y que lo lean. Y con el feedback ya pasas a la segunda, que es la capa de estilo, y es, ahora sí, ahora voy a entrelazarlo todo. Y luego la tercera capa es la capa de corrección, que es abrillantado. Ahora voy a escribirlo lo mejor posible. ¿Vale? Yo lo comparo siempre con el primer ejercicio del curso online que me apunté fue aprender a pintar árboles. Cuando pintas árboles, yo lo que hacía era pintar muchas ramas. O sea, pintaba el tronco y luego empezaba a pintar ramas. Hasta ponía pajaritos. Y este dijo, pinta un árbol sin ramas. Y quedan mucho mejor sin ramas. Y son más fáciles. Pues lo mismo. Ya pondrás las ramas luego. Primero el tallo y la copa. Y luego ya pintas todo lo demás. Nuevamente, ¿qué pasará? Que como este método está pensado para que la inspiración siga saliendo, cuando empieces a escribir por capas, se te van a ocurrir cosas
que incluso con toda la planificación no se te habían ocurrido. Bueno, no hay ningún problema. Vuelves al mapa que tienes y dices, se me ha ocurrido una nueva cosa que encaja aquí. Y entonces lo metes ahí y ves el libro entero y ves si se desequilibra algo o no se desequilibra nada. Si encaja respecto a algo o tienes que mover fichas. Entonces mueves y sigues escribiendo. Vale, supongamos que habéis acabado el manuscrito. Voy a ir acabando ya porque toda la última fase de comercialización y demás os la podéis leer en el libro. Si no, esto no se acaba nunca y a mí me voy a quedar sin agua. ¿Qué haces cuando acabas el libro, el manuscrito? Bueno, lo primero que yo os recomiendo es volver a leerlo e intentar cargaros un tercio de lo que habéis escrito. Porque siempre sobra un tercio de lo que has escrito. Un buen editor o una buena editora te dirá que puedes contar lo que has contado con un tercio de páginas menos. Nos da apuro presentar un manuscrito de 125 páginas, pero es mucho más difícil ser sintético que escribir de más. Parece que escribir pocas páginas es saber poco, pero es tan difícil contar una buena emoción en pocas páginas. Es tan guay ver la nueva generación de escritoras que hay en España que están sacando tremendas novelas emocionantísimas, audaces en sus estructuras y en sus historias, con poca paginación. Y no lo digo porque yo sea especialmente fan de los libros cortos, sino porque me parece mucho más difícil. Y lo mismo con libros de otros géneros, que no os impongáis longitud, al revés, imponeros poca longitud. Es mucho más fácil alargar que podar, ¿vale? Bueno, pero cuando acabéis esto, revisad la proposal, el título, el subtítulo, y entonces ya, como ya habéis acabado el manuscrito, lo dejáis niquelado, ¿vale? Porque lo que vais a mandar a las editoriales es la proposal, no el manuscrito. Yo ahora os explico por qué. Porque cuando se acaba el manuscrito ya eres escritor o escritora, no. Tienes un manuscrito. Eres escritor o escritora cuando has publicado, como Jorge Javier, que va por la 6ª edición en esta foto. Vale, aquí tienes que buscar una editorial. Pero claro, pasa lo que os he dicho antes, hay 3.000. Entonces, si tienes un amigo con un Excel donde están las 3.000, como yo, tampoco te va a servir para nada. Porque haces mandar 3.000 correos a contacto @ cada una de estas. Bueno, pues es un poco complicado. En el libro os doy varios consejos que son como los básicos. Contad que hasta la editorial más pequeña recibe decenas de correos con manuscritos, propuestas de libro, de todo tipo, a la semana, al mes, pueden ser cientos, miles, según el tamaño de la editorial. Hay muchas editoriales, cada vez más, que ya directamente no reciben manuscritos, lo ponen en sus páginas web. Entonces, lo más probable es que nadie lea el manuscrito. Tienes que escribir primero un correo muy bien escrito, muy sintético, y es mejor adjuntar una propuesta como la que os ponemos aquí, que es muy detallada y que llame la atención para que entonces el editor o la editora donde caiga lo lea rápidamente y si le interesa te diga, oye, mándame el manuscrito, que me ha interesado. Porque si se tiene que leer el manuscrito se lo va a leer en diagonal. Igual donde cae, el capítulo en el que caiga, aparte de leerse la introducción y el final, ese no le convence. Pero la propuesta igual sí que le convence. O puede ocurrir que el tema que le planteáis no le convence, o ya tenga un libro contratado sobre cómo dibujar para mejorar tu salud mental, pero vea que habéis planificado también el libro y que tenéis un potencial como autor o como autora que diga, oye, espera, el libro no me interesa, pero tengo otro tema que igual te interesaría escribir para nosotros. Entonces, eso es mucho mejor. Vale, lo cual hace que evitéis volver a ser romántico y decir, escribir no vale para nada porque las editoriales son unas ladronas. Vale. También podéis decir que mejor me autopublico. Voy a ser muy rápido con esto. Autopublicarse, primero, cuesta dinero. O sea, te quedas con todas las regalías, en teoría. Todo lo que vendes es para ti. Vale. Pero cuesta dinero. El mero hecho de autopublicarte y sacar el libro físicamente cuesta dinero. Si además quieres contratar los servicios que te da una editorial, un corrector de mesa, un corrector de estilo, un corrector ortotipográfico, alguien que te diseñe la cubierta, alguien que te maquete todo el libro, alguien, si quieres que llegue a librerías que no llegan los libros de autopublicación,
o lleguen a algún tipo de punto de venta como aeropuertos, kioscos y demás. Algunas plataformas lo hacen, pero tienes que pagar también por eso. Todo eso son miles y miles y miles de euros, ¿vale? O sea, cuesta dinero. Hay que vender mucho, con lo cual, aunque vendas mucho, todo el dinero no te lo vas a quedar. Si quieres que siga teniendo recorrido, también vas a tener que reinvertir. Es decir, no es un chollo la autopublicación. ¿Cuándo funciona? Cuando son libros en los que el para qué recomienda la autopublicación. Si tú tienes una empresa de consultoría, como la que os decía al principio, el para qué igual te recomienda la autopublicación, porque como es para conseguir clientes, ese libro se lo vas a vender tú a los clientes que ya tienes o a los que quieras conseguir. Igual ahí no necesitas una editorial. Igual ahí sí que. O igual tú ya tienes una newsletter en la que está suscrita mucha gente y quieres lanzar el libro para que esa newsletter coja más empaque. Entonces, igual ahí la autopublicación puede funcionar. Con lo cual, ahí tampoco hay problema. Pero no es un chollo la autopublicación, ¿vale? Aparte, el problema de la autopublicación es que estás a merced de esto. Y Amazon es el gran tirano de este mundo. Amazon empezó vendiendo libros y ahora mismo es el que más aprieta las tuercas tanto a las editoriales, quitándoles el margen de beneficio, apretando el margen de beneficio, como a la autopublicación. Porque otra cosa que vas a tener que pagar, seas editorial o seas autopublicado, es el posicionamiento dentro de Amazon. Igual que si quieres publicar en cualquier red social para que tengas visibilidad, tienes que promocionar un post. En Amazon, para que salgas ahí, entre los más vendidos, hay que pagar, ¿vale? ¿Merece la pena todo esto? Pues sí, por supuesto que merece la pena, porque el salto de esto, que ya merece la pena y hace la vida mucho mejor, a que tu libro lo lea alguien, venga y te diga, no ya que le ha gustado o no le ha gustado, sino, oye, esto que dices aquí estoy de acuerdo, esto que dices aquí no estoy de acuerdo, esto que dices aquí me ha emocionado, esto que dices aquí no lo entiendo, esto que dices aquí lo has copiado en realidad de allá porque eres un jeta y un no sé qué que te dirán, ¿sabes? O, como todos los libros le sobran 75 páginas, ¿el tuyo cuántos tiene? ¿Sabes? Todo eso mola mucho, porque en ese momento el libro da otro paso y el libro tiene vida para siempre, ¿sabes? Y luego, como te incorporas a una cadena de pensamiento, yo os explico mi situación personal. A mí, por ejemplo, me encanta cocinar y los libros de cocina. Y yo cuando veo mis 2 libritos de cocina que he escrito, uno coescrito además con 2 amigos, y veo toda la estantería y ves ahí tu granito minúsculo de arena a toda la historia que el mundo igual no necesitaba, respondiendo a mis preguntas, el mundo igual no necesitaba esos 2 libros, pero esa satisfacción es estupenda porque en ese momento has dejado de escribir para ti a escribir para los demás. Con lo cual ya lo creo que sí, ya lo creo que merece la pena la aventura de escribir y publicar un libro. Muchas gracias y a partir de aquí quedo a merced de vuestros disparos. Hay un micrófono por ahí, o sea que si alguien tiene alguna duda, o se han quitado todas las ganas de publicar un libro. Bueno, os voy a decir otra cosa que es verdad, ¿eh? Nunca ha sido tan fácil publicar un libro como ahora, que es por donde tenía que haber empezado. Hola, buenas tardes. David, que nos conocemos, me alegra mucho verte, soy Lucía y mi pregunta es ¿en qué momento o cuántas veces desistes, ¿no? Piensas que quieres tirar la toalla, que no quieres continuar y qué te motiva a sacarlo adelante? Gracias. Bueno, yo que he escrito libros solo nunca, pero con método y sin método y con editores y sin editores al lado, cuanto más solo, más veces te dan ganas de tirar la toalla. Porque es algo que empiezas con mucha ilusión, pero en lo que te bloqueas enseguida. Porque lo que ahora está tan de moda, el síndrome del impostor o de la impostora, aparece enseguida, ¿sabes? Y además es como cuando estás enamorado y sufres de desamor, que todas las canciones hablan de ti, ¿sabes? Pues en cuanto eliges un tema y empiezas a escribir, todas las novedades que ves en las librerías van del tema que has elegido.
Entonces, el método está planteado, y es verdad, os insisto en ello, porque las dos vertientes son la inspiración, entender la escritura como una inspiración, lo cual reduce la escritura a un 1% de la población, ¿sabes? A ser eso, a ser Homero o a ser Borges, o a un esfuerzo superlativo de gente que es muy disciplinada y que todos los días es capaz de escribir 25 páginas, ¿no? Entonces, ni una cosa ni la otra. Si tú tienes algo que contar y de verdad quieres que se pueda contar, obviamente vas a tener momentos y baches, pero en ningún momento llegas a tirar la toalla. Yo creo que no llegas a tirar la toalla. Además, tú fíjate que hay una cosa que no contaba ahí, pero que en el manual se plantea. Tú, después de hacer todos esos ejercicios previos y compararlos con tus lectores beta, con tu editor, cuando te pones a escribir, tú tienes 10 capítulos y a los que les has asignado 10 páginas a cada capítulo, que solo con volcar lo que ya tienes 2 páginas escritas ya en cada capítulo. Entonces, escribes la primera capa y solo extendiendo de esa ya tienes 5 páginas por capítulo. Ya tienes 50 y tantas páginas de Word. Contad que una página de Word no es una página de libro, es más de una página de libro. ¿Vale? Y eso solo en la primera capa, sin haber escrito. Entonces, el concepto de avance en la escritura está pensado precisamente para que no tires la toalla, para que no pares nunca, para que nunca sientas que, al revés, para que constantemente veas que estás avanzando en lo que haces. Y que el encontrar defectos no te pare, es ya lo resolveré, ya lo resolveré. Ya lo resolveré no es ir metiendo bolas debajo de la alfombra, ¿sabes? Lo que importa ahora es que el contenido de lo que tenga avance, ¿no? Y que tenga claro lo que quiero contar. Entonces, en ese propósito, hasta lo más complejo se vuelve sencillo. Mira, te voy a poner el último ejemplo. El último manuscrito que hemos entregado, lo digo porque en el oficio de editor te metes tanto en los libros que al final te consideras parte de ellos. Es un libro sobre, no sé si conocéis el concepto de guerra cognitiva. Bueno, vivimos en un mundo donde los estados, las empresas, los terroristas, los banqueros, todo el mundo utiliza ya ejércitos virtuales de bots, memes y muchas otras tecnologías que están muy desarrolladas para influir en todo. En las elecciones presidenciales de Estados Unidos, en las elecciones nacionales de España, pero también en la visión de determinado banco, para tapar escándalos financieros, para todo. Por no hablar de cómo se dirigen, cómo el algoritmo, aunque creamos cada uno de nosotros y de nosotras que no nos afecta, pues va manipulándonos muy sutilmente, ¿no? Bueno, eso es un libro de los más complicados que yo he tenido que editar porque, aun teniendo la suerte de que el autor es un absoluto experto y encima periodista que lleva siendo corresponsal por todo el mundo y especializado en esto, era tan amplio el tema y queríamos hacerlo tan divulgativo para que lo leyera todo el mundo, que la planificación fue tremenda, porque ahí ya solo en la planificación hubo que cortar mogollón, pero luego la escritura la resolvió en 2 meses. Pero la planificación fueron 5 meses, dándonos el uno al otro, nosotros 2 más 5 lectores que cogimos para todo eso. Pero fue tan divertida que luego la redacción fue sola. Sé que cuesta creerlo, pero cuando planificas de esta forma te lo pasas muy bien. ¿Como persona o como escritor? A mí, yo tuve una época, estuve enamorado de Bukowski, totalmente. No, a mí me gusta mucho. De hecho, esos son gustos personales. O sea, Bukowski es el escritor del escupitajo. Bukowski, por ejemplo, te enseña a escribir en líneas, en frases cortas. Pero pasan los años y yo prefiero a James Ellroy ahora mismo que a Bukowski, puestos a escribir en frases cortas, pero aunque sean estilos y géneros distintos. Pero de todos los escritores radicales en su estilo, puedes aprender algo, y Bukowski es uno de ellos, ¿no? ¿Qué opina de los concursos literarios? Bueno, según lo que pretendas.
Si lo que pretendes es ganar los euros que están a concurso, pues preséntate. Antes eran más trampolines para una carrera literaria. Ahora, a no ser que sea El Planeta o alguno de los 2 o 3 grandes que quedan, no te aseguran nada, vamos. Ahora, David, lo primero, gracias por la charla. Enhorabuena. Gracias. Ha sido muy enriquecedora. Has comentado sobre Trae, que ya lo hago yo, subnormal. Sí. Estamos llegando a un desquicie en el que el título es lo contrario de lo que trata el libro, ¿no? Para abrirse paso. Os he puesto un ejemplo extremo, sí, porque el título es fundamental. Sí. Date cuenta que el título, el subtítulo, la cubierta deciden muchas veces la compra. Pensad en vosotros como compradores que compradoras. Es algo que os digo también en el libro. A mí no me parece mal ese título, ¿eh? Ojo. No, simplemente te iba a comentar, iba a pedirte que como has dicho, hemos llegado como a un límite, sí, a un te iba a preguntar, ¿y después qué queda de eso? A mí sí, en ese caso, que es una autopublicación, ese título ha llevado a que yo lo traiga aquí, ¿sabes? Y guías de cómo, o sea, lo que pone debajo hay muchísimas. Y en autopublicaciones te cuento, porque en el libro de empresa y de asesoría empresarial, que en el fondo es eso, hay muchísimas. Entonces, él ha tirado por ese camino, que es cómo me distingo yo entre todo esto. De hecho, hay hasta dentro del género en el que está encuadrado Así se escribe un libro, hay muchas guías también de cómo escribir o cómo escribir mensajes provocadores y llamativos, incluso en correos electrónicos, bueno, en todo el entorno digital, que tienen títulos también provocadores y de ese cariz. Hay un capítulo específico dentro del manual sobre el título y el subtítulo, porque es que, insisto, pensad en cómo decidís vuestra compra de un libro. Normalmente yo, por ejemplo, vas a los temas que te interesan y a los autores y autoras que te gustan. Luego también tienes editoriales de las que te sueles fiar. Pero muchas veces, igual que yo compro el vino por las etiquetas, porque es muy chula la etiqueta y mi cabeza es así, y dice, pues si han hecho una buena etiqueta, el vino igual no está malo. Tú ves un buen título que te llama la atención, la cubierta es chula, te lees la contra, que es otra cosa que enseñamos o proponemos un modelo de contra, y si está bien explicado lo que hay en el libro, te lo llevas. Y en realidad no hay más. No has comprado sabiendo mucho del libro, ¿sabes? Pero es tan difícil la competencia que eso tiene que estar muy claro, porque además, una cosa que no os he dicho, afinar la tesis no solamente es afinar para vosotros la tesis. La tesis es el primer argumento de venta con el que la editorial va a decirle a la distribuidora que entre todas las novedades que lleve a las librerías, en la ficha, resuma el libro con vuestra tesis. La librería, cuando elija entre las cientos y cientos de novedades, la tesis del libro va a ser la que le llame la atención o no. Y el comprador, cuando lea esa tesis en el título, en el subtítulo o en la contra, lo va a comprar. Y cuando tú como autor o como autora des las entrevistas, es la tesis la que vas a tener que sostener. O sea, esa proposal o propuesta es el esqueleto primero del libro, pero luego es todo lo que resume la promesa y la pertinencia de tu publicación. Pues gracias. Y dicho lo cual, ¿dónde podemos comprar tu libro? Ahí, en ese puesto que tenéis el fondo. Gracias. Hola, buenas tardes. Me gusta mucho la charla. Gracias. Quisiera preguntarte, porque tú lo has enfocado mucho a la narrativa, al ensayo, pero en el caso de escribir poesía, ¿cómo serían los pasos? En el caso de la poesía. Bueno, la poesía es particular, porque la poesía, ya tú lo sabrás, si te gusta la poesía, tanto como lectora como yo, como escritora de poesía, es un mercado muy especial. Es un mercado bastante cerrado. Pero por fortuna,
es un mercado al que están cuidando mucho las nuevas librerías. Y cuando digo las nuevas librerías, son las librerías pequeñas, de barrio, que cumplen un papel fundamental, tanto porque tienen un carácter propio, como si os fijáis, tienen un carácter colectivo. ¿Sabes? Las nuevas librerías organizan cosas, son espacios colectivos, no son simplemente puntos de venta. Pero en el caso de la poesía, a mí hay una cosa que me gusta mucho, y es que, así como es un mercado muy cerrado, en cuanto a los autores y autoras, es un entorno mucho más abierto que el de los novelistas o el de los ensayistas. Es más fácil acercarte a la gente que escribe poemas y publica poemas que en ensayo o en no ficción. Y ahí el método que te planteo, ahí te puede servir más en cuanto a la planificación y a la búsqueda de editorial. Porque ahí sí que son pocas las publicaciones que publican poesía, pero sí que están muy especializadas en el tipo de poesía. Saber, por ejemplo, cuáles se dedican más a traducir poesía, y su catálogo es principalmente de poetas extranjeros o de poetas clásicos, y cuáles buscan más autores o autoras noveles o del entorno español, incluso latinoamericano, ¿no? Que eso es otra cosa que también, cuando buscáis editoriales, mirad también si tienen distribución en Latinoamérica. Que eso, bueno, es otro tema bastante amplio, pero eso también es interesante. Gracias. Bueno, es el género más vendido en España. Bueno, o sea, no he incidido mucho en eso, todos esos datos los tenéis también ahí, pero tenéis que saber dos cosas. Vende más bueno, hay como 4 o 5 grandes categorías, que es ficción, no ficción, infantil y juvenil, y textos escolares o universitarios, y luego un gran grupo que se llama Otros. Vende más la no ficción que la ficción, y dentro de la no ficción el género que más vende de largo es autoayuda, solo que en autoayuda va todo. Va El monje que vendió su Ferrari, para que me entendáis, y también van libros de psicología o de psiquiatría, o el que estamos preparando entre todos de cómo el dibujo puede mejorar nuestra salud mental. Hola, David. Mira, me convence el sistema, en principio, teóricamente, el sistema de escribir por capas. Sí. Lógicamente, hay que tener una idea, la tesis que tú dices, y luego hay que planificar, para mí, muy importante, tiene que ser ese proceso, ¿no? Pero el siguiente sí que lo veo como, si tienes la idea, tienes la planificación y hay que, lo que decías, la capa de estilo. Yo creo que ahí es donde, pienso yo, donde hay que lucirse, ¿no? De alguna forma, porque claro, coges un libro y te aburre, o sea, como lector, estoy pensando, ahí esa fase, si no hay un buen escritor detrás, alguien que claro, te lo hace ameno, te lo hace divertido, te lo hace, no sé, sufrir si quieres, pero, o sea, emocionar, ¿no? Como decías tú. Claro. Para mí ese proceso, ese momento es muy importante. Y ahí es donde está la diferencia bajo mi punto de vista, ¿eh? No sé qué opinarás tú. Sí, totalmente. Y más en ficción que en no ficción. Claro, el problema es que... Estoy pensando en novela, ¿eh? Claro, Estaba pensando en novela. De hecho, bueno, os vuelvo a repetir primero una cosa. O sea, esto es un método que recorre todo el proceso, que podéis coger cosas. O sea, y el escribir por capas, yo os propongo 3 capas, podéis coger 2 capas, ¿sabes? O sea, y en el resto igual. O sea, no hay un método absoluto para hacerse rico, entonces cada uno lo adaptáis como queráis. Pero en este caso en concreto, por supuesto que es importante. Y el problema cuando eres novel, sobre todo, y no tienes mucha soltura, o no tienes mucha firmeza o seguridad en ti mismo o en ti misma, es que si desde el principio ya intentas conseguir esa amenidad o ese ritmo en la escritura, que muchas veces, antes de ser amenado, tienes que conseguir el ritmo, el propio ritmo de la narración, más en ficción que en no ficción, pero en los dos. Te bloqueas. Entonces, primera capa, olvídate de eso, contenido. Contenido. Y cuando hayas acabado el contenido, entonces ponte a escribir. O dicho de otra forma, primero redacta el contenido y después, en la segunda capa, narra. Y en la tercera, abrillanta la narración toda la que puedas. ¿Sabes? En la tercera ya empieza a pensar si metes un párrafo en una línea,
este diálogo lo mejora, si es ficción o no ficción, ¿sabes? Sí, es que, bueno, como lector, ¿no? Coges muchos libros que dices, bueno, a ver, esto no... Lo dejas porque no te atrapa, no te entretiene, no te divierte o no te interesa, ¿no? Y de esos hay muchos, no sé si os... Bueno, me imagino que pasa... Bueno, también son los gustos, ¿eh? También son los gustos. Porque claro. Este es el eterno debate sobre el Ulises de James Joyce. ¿Cuántas habéis leído el Ulises de James Joyce? ¿1, 2, 3? ¿3, 4? Vale, de los 4, ¿a cuántos os ha gustado o a cuántas os ha gustado el Ulises de James Joyce? 1. ¿A ti te gusta haberlo leído? O sea, uno. Yo lo empecé, pero no lo tengo en casa. Bueno, pues ya sabéis que está considerado una de las grandes obras de la literatura mundial. No sé, es que también eso... luego están los gustos, ¿sabes? Por eso os decía que el concepto de entretenimiento os lo van a dar también la gente que os lea, ¿no? Hola, buenas tardes. Enhorabuena por la charla, ha sido muy entretenida. Yo creo que está claro que nadie escribe para ganar dinero, para vivir de los libros, porque eso es inviable. Creo que se escribe sobre todo por disfrutar del proceso y por ego. Pero yo tengo mucha curiosidad por saber cuál es tu punto de vista sobre el papel del editor. ¿Cuál es mi? El papel del editor. O cuál es la línea que no debe cruzar el editor. Y te lo pregunto desde 2 puntos de vista. Primero, porque sobre todo en narrativa me da la sensación de que últimamente yo por lo menos veo muchos libros, sobre todo en género, que parecen hechos con molde. Es decir, sabes desde la portada hasta el desarrollo, la forma de escribir, y me da la sensación que ahí hay una mano muy férrea de un editor marcando que va hacia un público y a un mercado muy determinado. Y luego también, y desde tu experiencia, que nos contaras algo sobre cómo se gestionan los egos de los escritores, porque eso tiene que ser complicadísimo. Bueno, de lo primero es verdad. O sea, es verdad que hay un molde porque hay modas, tú lo sabes. Hablamos el otro día en tu programa de radio de que hay modas. Ha estado muy de moda, por ejemplo, en el ensayo el feminismo. Y ha estado tan de moda que nos hemos hartado del feminismo, porque se han publicado libros como Rosquillas, se ha publicado muchísimo bueno de feminismo, pero ha llegado hasta el punto de haber libros molde, en todos los sentidos, ¿no? Ha estado muy de moda hasta ahora lo que se llama memoir, que es la falsa ficción, ¿no? Una persona contando su historia personal novelada, ¿no? Y en esa memoir ha entrado un buen memoir, ¿sabes? Buena no ficción ficcionada, y han entrado influencers contando su vida o han entrado columnistas que no tenían nada que contar porque tenían seguidores y eso garantizaba unas ventas, ¿no? Y es verdad que eso va por modas, ¿no? Igual que cuando se emitió Juego de Tronos, pues en la literatura de fantasía, pues aquello se desbordó, o con las series de terror, o cuando se ha puesto de moda el thriller nórdico, pues lo mismo, ¿no? Y es verdad que eso sucede mucho, o a menudo, cuando el escritor o la escritora es un novel. Y es verdad que la editorial puede ocurrir que dirija en ese caso, ¿no? Pero yo más creo que es un fenómeno de copia, fíjate, entre los autores y las autoras, ¿eh? Que para asegurar, hay gente que para asegurar o creer que así le van a publicar, coge un libro y lo replica a su manera, ¿sabes? Algo que ha tenido éxito y lo replica a su manera. Porque en los manuscritos que recibes a veces se ve claramente, dices, ¡buah! Esto es, ¿sabes? Esto es un infinito en el junco, pero de manual. Lo segundo es por lo que jamás este trabajo estará bien pagado. Y todo el que conlleve manejar egos. Bueno, pues como cualquier trabajo, como cualquier jefe de redacción en un periódico, que aquí hay algunos y algunas que habéis tenido o cualquier jefe en general, cualquier persona que asuma una responsabilidad en cualquier departamento, o sea, que tenga gente a su cargo, al final tú manejas egos y manejas vulnerabilidades, las dos cosas. Entonces, en realidad, yo en mi caso, coges los libros primero, que te crees el libro, porque si no te crees el libro no puedes ayudar en ese libro, y después coges el libro que congenies con el autor o con la autora. Y eso significa congeniar, ver qué vanidad tiene, porque todos tenemos nuestra vanidad, y qué vulnerabilidad tiene, ¿sabes? Y eso cuanto antes se ponga sobre la mesa, que es mi forma de trabajo, mejor. Y yo lo que hago es poner las mías, o sea, a lo mejor es ir por delante,
Igual que he empezado diciendo que no sé dibujar, pero me lo paso muy bien, ¿no? Porque yo también como editor tengo mis pros y mis contras. Entonces, yo también lo primero que digo es que si no me paras, yo me meto en el libro hasta el fondo. O sea, me meto a cuestionarte qué es un bot, como en el caso de Daniel, con el que acabo de... Pero solo funciona si hay una relación simbiótica. Lo bueno que tiene es que, fíjate, pues que acabas hablando del libro en plural, aunque no sea tu libro, y que estableces relaciones de amistad súper bonitas. Porque a base de tener ese contacto continuo, acabas hablando de tu vida y te conoces de una forma muy directa, ¿no? Pero lo que sucede también es que algunos autores, conforme tienen éxito, se vuelven más intratables. También se produce, cuanto más talento, menos ego y viceversa. Que eso se da en casi todos los oficios. ¿Editas en una editorial o eres editor freelance? Yo soy freelance, casi todo lo que edito lo edito con ARPA, pero luego aparte trabajo por mi cuenta, tanto para gente que ya tiene confirmado un contrato con otra editorial, pero me contrata, porque algunas editoriales lo que te ponen es un editor para editarte solo el manuscrito y me contratan a mí para que les acompañe antes todo el proceso, o gente que tiene una idea o un manuscrito y quiere trabajar conmigo y luego que le ayude a buscar una editorial, o si se quieren autopublicar, ayudarles a autopublicarse. Ahora ya va equilibrado. Empecé con no ficción, pero ahora ya va equilibrado. Sigo teniendo más no ficción por lo que os decía, el mercado, hay más demanda para editores de no ficción que de ficción. Pero bueno, también es un servicio que la gente desconoce, ¿sabes? Ahora se empieza a conocer precisamente por la autopublicación. O sea, ahora la gente cuando se autopublica y ve su libro lleno de ratas o sale y lo ve y dice, jo, si alguien me hubiera ayudado a hacer esto, los 4.000 euros que me ha costado en esta plataforma publicarlo, pues me hubiera pagado 2.000 más o tanto por tener un buen editor y que me hubiera hecho una buena cubierta o me lo hubieran maquetado en condiciones, ¿sabes? Entonces ya ves lo que valen las cosas, ¿no? Claro, ahí está. Pero bueno, también necesitas un corrector, ¿eh? Que un libro lleno de ratas es un demérito. Por eso os decía que en el proceso previo, igual tu idea es muy buena, pero no merece un libro. Igual merece un podcast, una newsletter, una serie de vídeos en YouTube. O sea, igual tienes un contenido que es muy bueno, pero de momento no da para un libro y lo puedes aprovechar. Como otra cosa de la que no hablamos, pero en el libro también acabamos con ella, que es, te va a sobrar un montón de material. Ese material se aprovecha. Todo lo que has dejado fuera del libro, ¿sabes? Hay muchas formas de aprovecharlo y nada se pierde. Sí, gracias. Sobre todo, muchas gracias por todos los consejos. Yo tenía dos dudas un poco relacionadas con lo de las redes sociales, que yo he escuchado mucho, un poco el rumor que mientras más, yo qué sé, popular eres en redes sociales, sí, más conocida eres, las editoriales un poco como que más éxito tienes. Más sí. caso te hacen. Y la segunda, ¿tú recomendarías empezar un poco a tocar plataformas de publicar libros donde pueden ser, o sea, publicas libros tipo y puede leer mucha gente gratis para que te vayan dando un poco de feedback o vayas viendo? Bueno, son dos cosas, joder, radicalmente opuestas, ¿eh? A ver, lo de las redes sociales, que es muy recurrente, lógicamente las editoriales, la mayor parte de las editoriales, si tú tienes una audiencia ganada en una red social, eso te da cierto respaldo, porque se supone que de esa gente que te sigue en esa red social, un porcentaje va a comprar el libro. ¿Qué pasa? Que ha habido una serie de catástrofes continuadas con muchos influencers en la última década, porque en un momento dado muchas editoriales se arrojaron a contratar a influencers y a publicarles libros que han tenido muchos batacazos. Porque simplemente ese cálculo de fulanito o fulanita tiene una cuenta en Twitter con 200.000 seguidores, malo será que el 10% no compren el libro. Pues no, porque tú puedes ser muy ingenioso en 280 caracteres, pero si luego no tienes un buen libro sólido, pues no vendes, ¿no? O no vendes lo que se esperaba. Ahora se busca más, tengo que decir la palabra, pero es nicho. No es que odio esa palabra, porque hablamos de algo funerario, cuando se refiere simplemente a que
vale más que tú tengas una newsletter sobre el tema que quieres publicar, consolidada con 500 personas que lean tu newsletter y sean fieles. Eso para una editorial es más interesante, para una editorial, vamos, desde la que yo creo que como profesionalmente es más inteligente, que tengas 5.000 o 50.000 seguidores en Instagram que no se sabe muy bien si te siguen por el tema que estás hablando o porque cuelgas unos selfies fantásticos o porque viajas mucho o por qué, ¿vale? También es verdad que hay editoriales que te van a pedir que sumas el número de seguidores. O sea, dentro de ese supermundo de 3.000 editoriales hay de todo. Te vas a encontrar de todo. Yo lo que te propongo es que te olvides de los números. Si tú quieres escribir sobre el tema que quieres escribir, empieza a crear una conversación ya. Empieza ya a hablar de ese tema. Empieza a decir ya que quieres escribir un libro sobre eso. Empieza a pedir ayuda ya en tus redes sociales. Empieza a decir, oye, ¿me recomendáis libros? Oye, voy a escribir sobre esto. O sea, busca lectores de prueba también en las redes sociales. No escondas, al revés, utiliza ya las redes sociales porque quieras que no, eso acabará contactando con gente que te va a ayudar en tu libro. Pero desde la perspectiva de, pues, ¿para qué escribes el libro? Para conectar con gente, ¿no? Pues hazlo ya. Pero olvídate de los números. Si alguien te quiere por los números, es lo mismo que si alguien te quiere porque has ido al gimnasio en enero y en septiembre estés estupenda. No, que te quiera en enero, ¿sabes? No en septiembre, cuando estés estupenda. Entonces, esto es, empieza a conversar sobre el tema. Y luego, sobre publicar en plataformas libres de derechos. Bueno, eso está bien. Eso está bien, no hay ningún problema, pero es que también puedes crearte una página web y ir colgando tus contenidos. Yo, todo lo que sea compartir lo que escribes, me parece fantástico. Que no te lo van a publicar. Que no te lo van a publicar. Vale, algunas editoriales te dirán eso, pero otras editoriales no. Otras editoriales te dirán, con ese contenido que ya has publicado, ampliado, armamos un libro. ¿Cuántos periodistas no tienen más que recopilaciones de artículos que han ampliado? Vale, son periodistas y los conocen. Pero ¿qué más da? Porque tú, todo lo que hagas que ante una editorial seria, porque todos queremos una editorial seria, que luego nos vaya a tratar bien el libro, que nos lo vaya a distribuir bien, que entienda lo que queremos conseguir con el libro, que nos lo vaya a comercializar y a conseguir entrevistas, que estemos en los puntos de venta donde queremos estar. Esa editorial ideal que buscamos nos va a calibrar como autores o como autoras por lo que ya hayamos hecho hasta ese momento. Y si tú tienes publicadas muchas cosas, donde sea, compartidas, libres de derechos, y le puedes enseñar todo el trabajo que ya has hecho como escritora, como escritor, aparte de la propuesta o el manuscrito que le mandes, todo eso se tiene en cuenta, ¿sabes? Seas más conocida o menos conocida, más popular o menos popular. Ese es el perfil del autor. Es alguien que ya está trabajando en eso independientemente de que luego publique o no publique. Por eso he empezado diciéndoos, escribid. Entonces, escribid. Eso es parte del escribir también. Bueno, hola, buenas tardes. Primero y antes que nada, agradecer por esta charla porque al final pues, ayuda e impulsa a muchas personas. La primera pregunta, bueno, tengo dos preguntas. La primera va sobre todo dirigida a la autopublicación. Una, espero no ser la única, que te pones a escribir, pero luego no sabes plasmar esa idea que has escrito en hacerla en un libro. O sea, pasar todo eso, como bien has dicho antes, una hoja de Word al final no es lo mismo que una hoja de un libro. Entonces, primero y antes que nada, ¿cómo pasar esa idea a un libro para luego autopublicarlo? La segunda pregunta que tengo es el tema de la portada, que a veces la portada dice cosas muy distintas del libro y cómo podemos encontrar la portada ideal para el libro. Gracias. Vale. A ver, lo primero, entiendo que me hablas de ficción. No, en mi caso no. En tu caso no, concrétame un poco más. Vale, en mi caso sería más autoayuda y autoconocimiento. Vale, y tienes distintos textos sobre autoayuda y autoconocimiento. Sí. De distintos temas que no tienen una hilazón común entre ellos más que la autoayuda. Sí. Vale, ahí tienes que buscar una hilazón. O sea, tú tienes varios textos enumerados. Pero tú un libro, piénsalo siempre como un canasto.
¿sabes? Un libro no puede ser una sucesión de capítulos, siempre es un canasto. En cada capítulo tú tienes un contenido, pero lo que une a todos esos contenidos es la tesis. Igual que en ficción hay una serie de capítulos donde hay una serie de acontecimientos y personajes, pero hay un arco narrativo que es el que une todo, el canasto. Tú lo que me planteas es cómo uno contenidos que tengo de antemano. Eso es lo que nosotros llamamos, que está en el manual, un libro Frankenstein. Tú quieres coser distintos trozos para crear un Frankenstein. Es complicado. De hecho, la recomendación es olvida todo eso y de todo eso, apártalo, de todo lo que he escrito, ¿qué quiero contar? O sea, de toda la autoayuda que tú has escrito, ¿cuál es la esencia última que puede unir todo eso? Y empieza a planificar todo olvidando lo que has escrito. ¿Sabes? Sé que es difícil, ¿eh? Pero es mucho mejor que darle vueltas a cómo vas a coser todo eso. Porque por mucho que sepas coser, no vas a sacar un libro. Vas a sacar un pastiche. No se puede llevar a cabo a través de una enumeración o a través de una serie de pasos, ¿no, verdad? ¿Es un método, entonces? No, un método no. Si fuera una metodología, sí. Metodología de autoayuda para este fin, ¿no? Para conseguir esto. Sí, algo así. Bueno, entonces sí. Entonces puede que todo lo que tengas escrito desemboque en una promesa. Entonces para el lector. Sí que se podría llevar a cabo eso. Si todo eso desemboca en una promesa, la promesa es tu tesis. Sí, vale. Puede ser. ¿Sí? Sí, puede ser, sí. Vale, y luego la otra pregunta, el tema de la portada. Ah, ¿Cómo podemos bueno, encontrar un título? Eso es difícil y más en tu género. Ahí solo os digo dos cosas, que también se explica porque hay un capítulo para ello. Título, subtítulo y portada, os decía que es lo que decide la venta muchas veces. En España, la mayor parte de las editoriales tienen diseño de colección. Y esto lo vais a entender rápidamente. Todas las portadas de anagrama son iguales. Todas las portadas de libros del asteroide son iguales. Todas las portadas de ARPA son así. Es decir, se prioriza la portada de la editorial frente a la del libro. No se hace una portada para cada libro, sino que se somete el libro a la editorial. ¿Para qué? Para que tú acabes siendo fiel a la editorial y te fíes de lo que publica esa editorial, frente a que compres el libro sin saber de qué editorial es. ¿Por qué sucede esto? Bueno, esto es por una tradición larga, pero también porque el mercado español está dominado por dos multinacionales, como todos los mercados, que son el Grupo Planeta y el Grupo Penguin, Random House Mondadori, que cada uno tiene muchísimos sellos y que sí que se pueden permitir el lujo en alguno de esos sellos de hacer una portada distinta para cada libro, sin que se vea qué sello es el que va debajo, ¿no? Cuando te autopublicas, tú te haces la portada que te da la gana. Entonces, ahí pongo varios ejemplos de portadas que en realidad se les llama cubiertas dentro del sector, pero portadas para que nos entendamos todos, porque hay 1000 formatos. Desde la portada que prioriza la tipografía, a la que prioriza la imagen, a la que prioriza una ilustración. Cada género además suele tener una convención. Los libros de empresa priorizan más la letra, como habéis visto en Quita de Subnormal, que no llevaba ninguna ilustración. Los libros de fantasía llevan una determinada tipografía y determinada iconografía. Bueno, es muy difícil. Ahí siempre, pues lo mismo que te decía con el texto. Busca un editor, ahí busca un portadista, busca a alguien que se dedique a hacer cubiertas de libros. Y eso no significa buscar un ilustrador, sino buscar a alguien que haga cubiertas de libros. Que hay muchos freelance y muchas freelance que una entenderá tu libro y como trabajan de freelance para muchas editoriales, también aceptan trabajos individuales o por encargo. Y una vez entienda el contenido del libro, verás si congenias o no y te puede hacer una cubierta ad hoc para lo que tú necesitas, ¿no? Según el público al que quieras llegar. Porque al final la cubierta le tiene que interesar a ese público al que quieres que llegue. Sé que es una respuesta muy ambigua,
pero también tampoco sé exactamente el contenido de tu libro, ¿sabes? Sí, hola. Pues quería recordar el caso de un escritor norteamericano, que seguro que has oído hablar de él, John Kennedy Toole, que se suicidó muy joven, que escribió un libro que nadie quiso jamás publicar. La conjura de los necios, sí. Y su madre consiguió que una editorial lo publicara y se convirtió en un gran éxito, La conjura de los necios. ¿Has oído hablar de algún caso similar en tu experiencia? ¿Alguien que le ocurriese eso? De eso la historia de la literatura está plagada. Ahí en el libro ponemos varios ejemplos, pero es que está plagada. O sea, desde que el primer volumen del Tiempo perdido de Proust se lo tuvo que autopublicar él, hasta que una de las anécdotas que recojo es que El cuento de la criada fue una novela que se publicó en España hace 15 o 20 años, que pasó totalmente desapercibida, que la publicó una editorial, que luego a esa editorial se la compró otra editorial, la volvió a publicar, funcionó más o menos bien, y de repente, pasados bastantes años, salió la serie y fue un boom. Entonces la editora que cuenta eso reflexiona, ¿hicimos mal al contratar los derechos de esa traducción y publicar la novela? No, nos pareció una buena novela. Yo no la he leído, pero independientemente de eso, a lo que me refiero es que los azares del mercado, afortunadamente, el mundo de los libros no tiene nada que ver con el de los algoritmos, por mucho que ahora los algoritmos determinen y gobiernen muchas de las decisiones que tomamos, ¿no? Pero pues sí, historias como las de John Kennedy Toole y La conjura de los necios, pues hay bastantes así, ¿no? Pero si te vas a cualquier otro ámbito, ¿cuántos pintores murieron pobres? Y luego Sotheby's ha subastado por millonadas muchas de sus obras, ¿no? Bueno, el que hoy sea reconocido o no sea reconocido, eso es otra cuestión. Por eso os digo que el placer mayúsculo dentro de toda esta fase tiene que ser el proceso de escritura, siempre. Luego, lo que viene después de la publicación es una bola extra. Pero al final, cuando acabas y tienes tu libro, de lo que te acuerdas es de lo que viviste escribiéndolo. De lo otro también, ¿eh? Pero cuando miras el libro y lo relees o lo ojeas, dices, ¡jo! Me acuerdo este año que me tragué tantas pelis de vampiros de un tirón. Gracias, David, y enhorabuena por la exposición. Has hablado que escribir es un proceso en el que no hay que estar solo, ¿no? El escritor solo probablemente no consiga una obra de éxito. Pero en ese proceso creativo, ¿crees necesario, aparte de esos lectores beta, crees necesario tener apoyos, por ejemplo, para ayudarte en la búsqueda de documentación o de información previa? ¿O crees que en ese proceso creativo ahí sí que tiene que estar solo el escritor para poder documentarse de lo que quiere escribir? Si aparte de los 5 lectores beta, consigues a cinco amigos que te ayuden con la documentación, montamos una empresa, Eduardo. No, por supuesto. Por eso le decía a la compañera que empieces a hablar de tu libro ya en redes y empieces a decir, oye, ¿conocéis algún libro relacionado con el tema voy a escribir un libro sobre dibujar y salud mental? ¿Sabéis algún libro que me podéis recomendar? ¿Sabéis de alguien que esté trabajando este tema? ¿Sabéis de alguien que tenga un podcast? No, todo el que te pueda aportar. Y a todos nos pasa. Yo cuando estaba... Yo claro, os cuento mi experiencia, pero os podría contar la de muchos autores. O sea, yo de la que estaba acabando la primera versión del libro de los vampiros, vino Jacinto, que está por aquí, y me dijo, hay una peli iraní de una vampira, tío, que debe ser la leche. Y la vi y me destrozó el libro, porque tuve que cambiar y meter un capítulo nuevo, ¿sabes? Porque no la había visto y coincidía con la tesis que yo tenía y me rompió todo, ¿no? De cualquier lado puede salir inspiración, pero ni siquiera eso. O sea, cuanto más colectivo sea el artefacto que tú estás haciendo, más divertido va a ser el proceso y mejor va a salir. Porque además en esa búsqueda, si alguien te ayuda con la documentación, va a mirarlo desde otro punto de vista. Los editores, ayudamos con la documentación a los autores. O sea, el autor busca o la autora busca en función de lo que él tiene en la cabeza. Pero cuando te expone a ti el libro que ella o él tiene en la cabeza, yo busco desde otro punto de vista, ¿sabes?
Él busca con lo que encaja o no encaja, está tan metido en lo suyo, y yo qué voy. Yo lo primero que digo es, a ver, ¿qué libros han vendido de esta temática? Lo primero. Segundo, ¿qué tipo de autoras o autores son los más expertos en este tema? ¿Sabes? Busco una documentación inicial distinta a la suya, y luego al contrastarla hay un choque ahí primero. Todos son choques. Entonces, de todos los choques es donde se empieza a montar un barullo que es interesante revolver. Claro, claro, tío. Claro, fíjate, mira, y eso es una cosa que pasa mucho desde Reverte. Desde Reverte y no ha cambiado todavía. En no ficción, por ejemplo, los autores o las autoras se enamoran de su investigación. Por ejemplo, cojamos el dibujo y la salud mental, ¿no? Por seguir con el puñetero ejemplo. Si se hace en no ficción y es un ensayo, la persona que está documentándose, al final, tiene un taco así y quiere meterlo todo en el libro, porque todo le parece interesantísimo, cuando en realidad solo interesa esto en el libro, ¿sabes? De todo esto que ha investigado, ¿vale? Cuando en una ficción de novela histórica alguien se pone a documentarse sobre la época, quiere meter todo esto, hasta el último detalle de cómo era el último tenedor que se comía en aquella época. Y tampoco tienes que meter todo eso, ¿sabes? Porque Reverte lo hacía, te dicen muchos, y quedaba muy guay. Ya, pero es que tú igual no escribes como Reverte, y en tu trama, la documentación, o sea, de la ambientación, igual lo que interesa es esta parte de la ambientación y no el tenedor, ¿sabes? Porque los temas que tratas es esto y no esto. Entonces, esa parte también de todo lo que recibes, no solo la ayuda, sino también la poda, la selección de que te lo da el de alrededor. Porque igual le pasas el primer capítulo a tu hermana, que no le interesa en absoluto lo que estás escribiendo sobre la Edad Media, y te dice, el tramo este de la comida donde estás hablando de cómo rellenan el pato durante 3 páginas es insoportable. Y tú dices, pero es que es así porque lo vi en la enciclopedia, y ella te dice, pero es insoportable, porque yo quiero saber si al final se acuesta con la tabernera o no, ¿sabes? Y tú dices, pues igual tengo que recortar las páginas del pato. Aunque parezca que no es, ¿sabes? Pues ese tipo de cosas son las que al final hacen que tú progreses y mejores como escritor o como escritora. Hola David. Lo primero, gracias por la charla. A vosotros. Yo te quería preguntar, en tu experiencia y en la de los autores con los que tratas, si a la hora de... O sea, tú montas el libro en tu cabeza, tienes la idea, tus personajes, todo, pero a la hora de escribir, si te cierras a leer otros libros. O sea, por ejemplo, a mí me gusta mucho leer, leo todos los días, pero reconozco que cuando me pongo a escribir, cuando digo ya tengo el libro, ya sé lo que quiero escribir, tengo que dejar de leer. Porque si no, me pongo a leer Julián Navarro o Joel Dicker o Aramburu y digo, mi libro es una mierda. Entonces, es como si tú también lo haces, o sea, si lo hacemos los demás, o sea, que realmente dices, yo paro, primero escribo mi libro y luego ya si eso lo comparo. Porque si lo comparas mientras lo escribes, dices, hostia, ¿qué estoy haciendo? Hostia, bueno, esa es una pregunta muy buena, porque pasa de todo, joder, esto lo comento mucho con los autores y las autoras. Hay de todo. Hay quien hace como tú, dice, no voy a leer nada porque me voy a venir abajo, y hay quien todo lo contrario. Hay quien precisamente vuelve a sus clásicos, todos tenemos nuestros clásicos a quienes idolatramos, porque les sirven de acicate. Fíjate, no lo sé. Hay quien piensa que volviendo a leer a sus clásicos escribe mejor y hay quien no. Yo solo te voy a decir una cosa. Yo te voy a decir al contrario. Yo cuando estoy escribiendo un libro, cuando paro de escribir el libro me pongo a leer TVOs. Así es. Claro, porque sí, y porque además, por ese proceso mental que te decía, creo que dejando mi cabeza fuera de la narrativa estándar, si pasa otro tipo de narrativa, el cerebro va a seguir trabajando, ¿sabes? Entonces, si me pongo a leer un TVO no tiene nada que ver. Pero, sin embargo, eso con los artículos no lo hago. Cuando escribo artículos como periodista, si a veces me encargan algo que tiene que ser gracioso, a veces te dicen, pues escribe un artículo gracioso con un tono de humor. Si no tengo el día, porque estoy de bajona o lo que sea, me tumbo en el sofá, abro un libro de Eduardo Mendoza por la página que sea de los de humor
y me leo 3 páginas, porque sé que me va a hacer reír. O me pongo un tramo de Lelutier que he escuchado 100 veces porque sé que me va a hacer reír. O abro un libro de P.G. Wodehouse porque sé que me va a hacer reír. Y en ese momento, me sirve de empujón, ¿sabes? Pero eso, no sé, ahí no sé qué decirte. Eso depende de cada cual. Desde luego, si no lo haces porque no te pueda, o sea, porque no venirte abajo, me parece bien. Pero quítate eso, ¿sabes? Vale. Inconscientemente, claro. Lo que pasa es que yo eso lo tengo asumido. O sea, yo adoro a Virginia Woolf, pero tengo tan asumido que jamás voy a escribir una frase ni remotamente parecida a cualquiera de Virginia Woolf, que no me... Pero no sé, es lógico, sí, es lógico, sí. Hola David, muchas gracias por la charla. Mi pregunta va referida sobre los derechos de autor, ¿vale? Es una pregunta doble, por así decirlo. Bueno, en mi caso, antes creo que ha habido una chica que te ha preguntado sobre si era recomendable ir escribiendo en redes sociales antes de publicar un libro. Yo he hecho las dos cosas, ¿no? Escribo en Instagram y también me autopubliqué en un libro. En mi caso escribo, o firmo, mejor dicho, con un seudónimo. La pregunta es, si otra persona te copia un texto, ¿sirve tenerlo en redes sociales? ¿Sirve esa prueba como para demostrar que es tuyo en ese supuesto? Y la otra pregunta, no sé si es que soy un poco desconfiado, pero cuando envías un manuscrito a una editorial, bueno, creo que todos conoceremos el caso que pasó hace años con el Premio Planeta, con La Cruz de San Andrés, ¿no? Que lo envió una escritora y hubo aquel plagio. ¿Es recomendable que, no sé, registrarlo en algún lugar? ¿Se puede pagar por registrar eso para protegerte, cubrirte las espaldas, por así decirlo? Gracias. Sí, a ver, no hace falta. O sea, esto va a sonar horrible, pero es muy raro que tengas una idea tan fabulosa que te la copien. Os lo digo totalmente en serio. Y es muy raro que mandes un manuscrito tan estupendo que la editorial, sin decírtelo nada, te lo copie. A veces, bueno, has puesto ese ejemplo, pero si queréis prever esa situación, por supuesto podéis registrar en el registro de propiedad intelectual, podéis llevar vuestro manuscrito y registrarlo. Eso suele hacerlo la editorial. Una vez que hay la editorial, tú firmas un contrato con la editorial, es la editorial la que hace ese proceso. Pero yo no me preocuparía mucho. O sea, si alguien te copia un párrafo, una frase o una idea, es bastante fácil hoy en día demostrar que esa idea era tuya, ¿sabes? Que tú la has colgado primero en una web o en una newsletter o en cualquier sitio. En cualquier caso, estás hablándome de un párrafo, una idea, una página dentro de un libro, ¿sabes? O sea, nadie te va a sustraer un libro o la idea que tengas de un libro o una narración completa o una... Y aunque tengas una idea, si te roban ¿la idea de qué? ¿De un arco narrativo, de una historia de ficción? El desarrollo que vayas a hacer no va a ser exactamente el mismo. Y la idea tiene que ser, yo qué sé, tiene que ser la leche, ¿sabes? Para que se haga exactamente igual. Yo en principio es algo por lo que no me preocupo. Y por eso animo a la gente que hable enseguida del libro que quiere escribir. Porque si vas con esa precaución, es la misma precaución de no enseñar nada de lo que has escrito hasta que esté perfecto, ¿sabes? Esa precaución te encierra en ti. Cuando tú necesitas ayuda, necesitas que el mundo enseguida te empiece a reaccionar y a decir si hay interés en lo que tienes que escribir o no hay interés, ¿no? Ahora, si estás con un libro muy técnico, donde tú has descubierto un método especial, muy desarrollado por ti, para determinadas fases de una ingeniería, ¿sabes? O para determinadas fases de un algoritmo matemático o de un proceso informático. Ahí sí, ¿sabes? Porque ya no estás hablando de la plasmación en el libro. Ahí sí que estás hablando de una idea y ahí sí que tienes que registrar la idea, porque esa idea te la pueden copiar. Pero ahí ya no es el libro, ¿entiendes? Pero si estamos hablando de ficción o no ficción en general,
Si lo que tienes es un método, por ejemplo, para superar la ansiedad, que hay muchos métodos para superar la ansiedad y muchos psicólogos y psiquiatras que han publicado sobre eso, pues no merece la pena. Igual que el del Quit a Day Subnormal, propone un método para organizar empresas y liderazgos que decenas y centenares de ejemplos y no merece la pena que los registres. Ahora ya te digo, siempre tienes esa posibilidad gastándote el dinero, vaya. ¿Se acaba? Bueno. Pues acabamos, sí, que nos hemos extendido mucho. Muchísimas gracias. A gusto.